Bienvenidos a nuestra clase del Diplomado de Edición y Promoción del Libro La Lectura, que organiza la Fundación Editorial El Perro y la Rana y la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Mi nombre es Iris Villamizar y la clase de hoy se titula El rol de los mediadores de lectura. Realicé un esquema con 3 puntos: la lectura y el lector, el mediador o promotor de lectura, como también se ha llamado, y el rol del mediador. En la clase pasada hablamos cómo es la lectura, ¿verdad? Que llamamos la lectura como práctica emancipatoria. También podemos decir que es una lectura reflexiva, que es activa y que sigue teniendo una analogía con la escritura, teniendo actos o procesos distintos. ¿Qué es este objetivo o que puede tener un lector? ¿Cuál es el objetivo? Leer por placer, entretenerse, leer para informarse o leer para comprender cualquier libro, ¿verdad? Puede leerse y tener esa información, ¿verdad? Ya sea para entretenerse o que determine su forma de leer. Entre esa distinción, nosotros realmente comprendemos es cuando recordamos todo eso que se leyó, ¿verdad? Y lo podemos explicar a los que tenemos cerca, ¿verdad? A los amigos, a todo lo que nos habla ese autor. Sabemos qué se refiere y por qué él nos dice lo que nos plantea en un texto. Oír una voz en una conferencia es también como leer, ¿verdad? Ese primer lector es el que escucha. Igual si uno está en un recital de poesía. Pienso que allí ocurre el mayor aprendizaje. Podemos saber cómo leer poesía, ¿verdad? Cuando uno está en estos eventos, ¿no? Allí están las diferentes maneras o niveles de lectura. Y es cuando uno entonces comienza a tener las destrezas. Cuando leemos un libro. La lectura consiste en aprender por mediación de un profesor, un maestro, un amigo, un familiar, un facilitador. Y entonces así es que se denomina eso de mediador, ¿no? Por el más cercano, el que nos acompaña. Se considera que hay 4 niveles de lectura. La primera, bueno, la básica, ¿verdad? La inicial, con la que aprendemos a leer. La segunda ya es una indagación, es un tiempo, ¿verdad?, que uno le dedica a investigar algo. Es extensivo, ¿verdad? Eso tiene un tiempo. La tercera es la analítica. Allí es donde podemos inscribir esa condición que le estoy diciendo, la de comprender. Allí podemos decir, bueno, que es como emancipatoria y es activa. Está destinada justamente a todos esos procesos donde uno va relacionando, ¿no? Y está la cuarta manera, que viene siendo como paralela, son comparativas cuando uno hace ya investigaciones de largo alcance, como estudios superiores, diplomados, posgrado, donde se hace allí todo tipo, pues, de investigación, de comparación. Leer a partir de la preposición con es compartir alejado de lo pedagógico, ¿verdad? La lectura de un libro podemos hacerla como si estuviéramos conversando con el autor. La importancia a partir de allí del título y la presentación, ¿verdad? Una reseña, un prólogo,
Esa es una de las primeras reglas que tenemos que tomar en cuenta, lo que nos impacta una portada, un buen diseño, una introducción que se hace. Ahí es como una radiografía del libro. Decir lo que se trata del libro con la mayor brevedad no es que vamos a hacer una categoría. Allí el tema y de lo que trata, ¿verdad?, el autor, es saber las partes del libro, el argumento, lo que enuncia. Uno debe conocer todas las partes del libro como editor. Y así, bueno, se llega a conocer también el autor. Un libro significa cosas diferentes para quien lo lee. Al final, el libro es el mismo. La lógica de los hechos da paso a la lógica de los sentidos. Para convencer al lector que está allí, hay que atacarle con todos los sentidos. Los colores, las texturas, los sonidos, los sabores. Recoger todas esas verdades, ¿verdad?, en muchos niveles. Se recomienda no hacer juicios, ¿verdad? ¿Qué se dice al detalle? Descubrir qué quiere comunicarnos ese autor. Y si se dan allí, ¿verdad?, esas palabras importantes, esos mensajes que él nos quiere revelar. Acerca del lector, es quien realiza la acción de leer, ¿verdad?, un texto escrito, y suele tener en especial los libros, ¿no? También puede leerse periódicos, revistas, ahora todo por los chats, ¿verdad?, a nivel digital. ¿Qué se necesita para ser un buen lector? Bueno, leer por placer, no por obligación. Leer en el lugar más cómodo, crear una meta de lectura, ¿verdad?, si ya uno es un lector consagrado, pues ganado para la lectura. Compartir lo leído y rodearse de lectores también. Aquí hay unas definiciones que le voy a leer de Mempo Giardinelli sobre el mediador de lectura. El mediador de lectura es aquel o aquella que está en posición clave para hacer que el lector no se quede arrinconado entre títulos, para que tenga acceso al universo de libros diversificados, ¿verdad?, ampliados. Es quien puede legitimar un deseo de leer no bien afianzado. Es el que ayuda a traspasar umbrales en diferentes momentos del recorrido, ya sea profesional o voluntario. Es también aquel o aquella que acompaña al lector en el momento de elegir un libro. Un mediador brinda la oportunidad de hacer hallazgos, dando movilidad a los aciertos y ofreciendo consejos eventuales, sin deslizarse hacia una mediación de tipo pedagógico. Él da unas características aquí para cómo se puede uno asumir como mediador. Tener un compromiso acerca de los libros con los lectores. Conocer los libros que damos a leer. Ese mediador crea espacios específicos para leer con una frecuencia estable. Reflexiona sobre las prácticas. Mantiene una actitud para seguir aprendiendo. Está disponible para escuchar y conversar sobre lo leído y lo descubierto. Fomenta espacios para la lectura, para tener ejercicios, prácticas lectoras, individuales o grupales, a partir del deseo y lo que expresen lo que quieren leer el grupo. Utiliza la literatura para el despliegue de la imaginación, la creación y el encuentro grupal. Entonces, ese mediador debe tener la atención y la intención
es como si fuera una fiebre, ¿verdad? Un deseo que uno quiere hacerlo. Y de igual manera permanece en constante búsqueda, en ese encuentro, en ese amor, en esa unión por la lectura, y también tiene acceso, ¿verdad?, a materiales y poderlos brindar, ¿no? El rol del mediador es el trabajo principal, él va a ser como una invitación entre la formación y el acompañar a esos lectores y lectoras. Lo pueden realizar personas de varios ámbitos: familiares, docentes, bibliotecarios, libreros, editores, escritores, entre otros. El mediador viene a ser como un iniciador de esos nuevos lectores. Su objetivo es convertir la lectura en una actividad posible y deseable. Él va a demostrar, ¿verdad?, de qué manera se lee o cómo ofrece la lectura, y va a ir haciéndose allí como un guía, un facilitador, un orientador realmente, un compañero, como llaman, de viaje, en ese proceso que cada persona va al encuentro, ¿verdad?, con ese universo de lo que es la cultura escrita, en todos los diferentes formatos. Recuerden que ahora está la tendencia también a leer más en lo digital. De igual manera, es un enlace con los libros y otros vínculos relacionados con las artes y los futuros lectores. Es decir, que gestiona el apoyo a fin de garantizar la continuidad de la experiencia o de renovarla. Si nosotros nos hacemos una memoria y vemos quién nos acercó al libro, la primera instancia, no al libro cuando se aprendió a leer, recuerden, esas cartillas y esos libros de abecedario, sino quién nos acercó con un cuento o de qué manera una lectura corta, una novela, una poesía, que nos dejó ese enlace, ese acompañar. Cuando uno fue niño o adolescente, ¿quién los marcó? Hagan una memoria a ver, porque yo recuerdo que cuando tenía 16 años, una profesora de castellano, en mi inicio de la segunda etapa del bachillerato, en cuarto año, fue la que nos dejó como abierta la posibilidad de escoger las lecturas que queríamos hacer, no las del programa oficial. Y eso nos abrió a todos realmente vincularnos con la literatura y con las demás artes. Yo estudié en una escuela de formación de artes plásticas, y entonces allí se prestó esa amplitud, ese abanico de posibilidades que nos abrió esa docente para formarnos como lectores. Entonces, esa experiencia, ese fue mi vínculo, ese guía para mí fue esa docente. Y de ahí, bueno, comencé a leer, en 3 días leí Los Miserables. Bueno, fue prestado y tenía que devolverlo pronto. Entonces, fue todo un inicio, una etapa muy hermosa donde leíamos todo con la mayor libertad. Y en eso, ese mediador, ese que nosotros queremos ver, esas características, si las tenemos, o para formarnos, es justamente darle un apoyo a ese lector, pero con la mayor libertad, y escucharlo también, ¿no? Entonces, como repetimos aquí desde la recomendación que hace Mempo Giardinelli, primero uno, para ser mediador, debe ser lector, porque si no, no tiene sentido, y debe tener esa pasión por leer y valorar las lecturas, todas las lecturas. Conocer los libros y los lectores que vamos a dar a leer. Esa es una vocación de servicio, porque es un trabajo realmente porque te gusta compartir. No está oficializado, no tenemos aquí estudios a nivel de licenciatura
en el área de la promoción de lectura. En otros países sí, pero acá este diplomado es lo que más se nos acerca para motivar a lo que es la promoción del libro y la lectura. Entonces, mantener un grupo lector es para un trabajo voluntario que uno quiere hacer. Acompañarlos, atenderlos, ofrecerles otro tipo de lectura, motivarlos a escribir, a compartir esos procesos creativos, motivarlos a hacer otros talleres. De repente el grupo, si se conforma como un grupo, que es lo ideal, nosotros por el plan de lectura estamos enfocados a registrarnos como unidades de lectores y atenderlos con las políticas que manejamos aquí desde el Ministerio de la Cultura. Esos grupos deberían entusiasmarse, formarse y seguir avanzando con los proyectos creativos también que tengan. Entonces, todos esos procesos hay que respetarlos, hay que ser paciente, escucharlos, ver las solicitudes, observar qué tipo de lectura sería la más conveniente para esos grupos, depende del grupo etario también con lo que uno quiera trabajar, y dinamizarnos, pues, comunicarnos, generar, buscar enlaces con bibliotecas, tanto digitales como ahora las que ya se están aperturando después de esta pandemia, crear un banco de datos de esos grupos sobre los avances también de las lecturas, con esos lectores mantener un contacto, pues una comunicación abierta y registrarse por las redes sociales, que ahora pues es lo más inmediato. También podemos recibir los aportes de esos integrantes, de esos lectores y promocionarlo por las redes con otras instancias de las artes. Acuérdense que también podemos reforzar las lecturas a través del cine, del teatro, con la música. No solamente que es la parte nada más escrita. Y motivarlos a publicar, de repente, si se crean páginas o enviar a concursos, todas esas facetas que el grupo vaya a estar ejecutando, pues realizando en el momento que se diseñen y se construyan como grupo lectores. Estar también actualizado es conveniente, ¿verdad? Y ofrecer diversidad de materiales, desde lo impreso hasta lo digital, audiovisuales, audiolibros, que también ahora se pueden descargar gratuitamente por las redes. Y todo esto debemos tenerlo con una visión en materia de educación, de creación, de promoción de la lectura y la escritura. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a promocionar nosotros por las redes, por ejemplo? ¿Qué queremos o qué buscamos con estos lectores? Tenemos que preguntarnos. Enviar la información a todos los contactos, ¿no? Ya sea por Facebook, por las redes sociales, Instagram, bueno, la que manejen a su gusto. Actualizar los datos, fotos de portada, si vamos a crear un grupo, ubicar ahí qué tipo de edición, si tenemos los libros, ver que las imágenes de los libros sean las más acertadas, pues las más nítidas, ubicar allí el año o donde se descargan la página, crear un concurso, si tienen a bien y la dedicación, pues entre esos grupos lectores que se conformen, llamar a votación de repente por las redes, decir, bueno, ¿qué autor venezolano les ha gustado más en las vanguardias en la literatura venezolana? Y allí colocar los candidatos y la gente vota a ver cuál es el ganador para leerlo, pues, y compartirlo. Todos esos son procesos que uno puede ir diseñando para mantener nuestros grupos de lectura. Escoger frases también o fragmentos de obras que motiven a la búsqueda del libro. Yo tengo una reseña que hice por el grupo de nosotros aquí en el Senal, donde yo vi una epígrafe en una película italiana, se llama Los 100 clavos, y se refería a un libro
que titulan Saturno y la melancolía. Yo inmediatamente dije, bueno, quisiera leer este libro, y amablemente nuestro jefe me hizo la ubicación y me lo envió. Ve, son cosas que te van motivando cuando formas un grupo y quien te puede pasar información de algo que te haya llamado la atención y se conforma, pues, y se discute, se ve hasta dónde se llega con ese tipo de intercambio para mantener el grupo. Bueno. Hablar del autor también, más si lo conoces, conseguirle una entrevista, si se acerca al grupo, o ahora, bueno, por los medios, que puedes grabar un video corto y puedes entonces hacérselo llegar, y así mantienes a tu grupo lector más cerca, pues, de las cosas que se pueden presentar y que les guste de un autor. Seguir atendiendo o seguir sumando seguidores, ¿verdad? Ser creativo en todo lo que aporte valor. También presentar todo lo que esté relacionado con la promoción. En cada sesión escribir sobre el género que se esté leyendo y comentar sobre otros escritores, qué trabajo están haciendo en el mismo género. Si es narración, por ejemplo, ubicar a 2 o 3 más y comenzar allí sobre el tema que vayan a hablar o a leer, para tener material. Pues. Otro día podemos escribir sobre otro. O sea, si vamos escogiendo, si conocemos, tenemos cerca algún escritor o nos movemos por las redes, captar allí a quien podemos invitar para que apoye y converse sobre lo que esté haciendo, cómo es el papel de su nivel de escritura, para motivar a los que están en ese grupo. Estar atento y mantener la intención en las actividades de promoción y la mediación de lectura por las redes, claro, si lo creamos así. Y estar claro que nosotros no vamos a tener seguidores, sino escritores o lectores, ¿verdad? El tiempo es recomendable, bueno, que sean sesiones cortas y que los textos también sean cortos, pues. Permanecer en esa búsqueda de materiales es lo ideal, porque uno quiere hacerlo, porque a uno le interesa ser ese mediador, mantener un grupo de lectura. Por ejemplo, hay grupos que se han mantenido por 5, por 10, por 15 años y han tenido un material que han podido publicar. Así, bueno, la experiencia de cada escritor que le guste mantener a diferentes grupos, ya sean dando clases en talleres. Hay una experiencia muy hermosa que recogió el CELAR, que los talleres allí eran de 1 año y se formaban grupos después de esos participantes y publicaban. Entonces, fíjese, toda la labor que hace un mediador es importante, porque va a llevarnos realmente a crear, a mantener a esos grupos lectores. Bueno, creo que ya el tiempo se nos terminó para esta clase. Nos reunimos el próximo jueves. Para las dudas o si desean formarse o registrarse como grupos lectores, en nuestra página del CENAL, allá hay un artículo que dice creadas las unidades de lectores, y le pueden dar clic y allí se registran si ya tienen tiempo o si quieren formar uno nuevo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.